Hoy continuamos nuestro estudio en estas 3 semanas anteriores. Los 3 últimos mensajes han sido fuertes, y han sido fuertes entre otras razones porque el Señor nos ha dado advertencias en cada uno de esos mensajes. Acuérdense, el primero, la puerta ancha, la puerta estrecha, y el Señor nos advirtió diciendo, bueno, para poder ir a la ciudad celestial, el camino a la vida eterna es el camino que es estrecho, pero muchos entran por el camino ancho, y nos dice, no entren por ese que es ancho, esfuércense por entrar por la puerta estrecha y el camino estrecho que conduce a la vida. En la semana siguiente nos habló de los falsos profetas, ¿se acuerdan? Los falsos profetas, los falsos maestros, que parecen ser muy genuinos, que parecen ser bien intencionados, pero por dentro son lobos feroces o lobos rapaces. Y son aquellos que dirigen a las multitudes a que entren por esa puerta que es ancha y ese camino que es ancho, que tiene como destino final, lo hemos dicho, la muerte. Y la semana anterior también fue un mensaje muy fuerte, en el cual el Señor Jesús nuevamente nos advierte, nos dice a nosotros, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Tenemos que entender que son sus palabras. Él es quien nos está diciendo esto. Dijimos que estas personas están incluidos en los muchos que entran por el camino ancho, y hablamos que básicamente el mensaje de la semana pasada tenía que ver con estar engañados con respecto a la veracidad de nuestra salvación, que me parece terrible, no me imagino que pueda ser peor. Y hoy, este último mensaje del Sermón del Monte, hay una nueva advertencia. Y esa advertencia es el peligro de escuchar esta palabra y no obedecerla. Esa es la advertencia de hoy. Entonces, hermanos, llevamos 4 domingos con el de hoy, 4 domingos consecutivos en los cuales el Señor nos está advirtiendo. Y creo que es importante poner atención si el Señor nos dice algo repetidamente. Y si usted va, y lo hemos hablado también, al Antiguo Testamento, eso era lo que pasaba. Repetidamente, el Dios de Israel le decía al pueblo de Israel, no hagan esto, no adoren otros dioses, no se mezclen con los pueblos vecinos. Repetidamente, a través de los profetas. ¿Qué hacían con los profetas? Los golpeaban, los apedreaban, los mataban. Es lo mismo. El Señor Jesucristo nos está haciendo advertencias hoy a nosotros. Recuerden ustedes que Jesús es Dios hecho hombre, y nos advierte acerca del peligro de basar nuestra salvación en la observancia de actividades religiosas, lo que hemos dicho, venir a la iglesia, por ejemplo. Quien dice, no, yo soy salvo porque vengo a la iglesia todos los domingos. Bueno, el Señor no dice eso. Alguien dice, no, yo hice una profesión de fe. Yo dije que aceptaba a Jesús, que creía en Jesús. Todo eso es importante, pero no necesariamente significa que somos salvos. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque podemos decir lo que sea, pero nuestro corazón, la realidad de nuestro corazón, ser otra. Podemos hablar, como lo dijimos la semana pasada, podemos hablar, pero nuestro corazón muestra otra cosa. Hoy vamos a ver que podemos oír y la realidad de nuestro corazón ser diferente. El mensaje de la semana pasada, creo yo, es probablemente uno de los mensajes más difíciles que podemos escuchar como creyentes. Porque lo último que queremos oír es, no te conozco. Señor, no te conozco. ¿Quién eres tú? Apártate de mí. Eso es lo último que nosotros queremos oír, hermanos. Cuando ya no haya nada que hacer. ¿De acuerdo? Cuando ya no haya nada que hacer. No queremos escuchar eso. Y es justamente de ese desgarrador desenlace de lo que el Señor nos ha venido advirtiendo en las últimas semanas.
el terrible engaño de creer ser un creyente, pero no serlo. El Señor nos está advirtiendo sobre eso. Nos dice, tengan cuidado de confiar, estar encaminados hacia esa ciudad celestial y de repente encontrarnos con el lago de fuego. Lo hemos dicho repetidamente. El asunto es este, hermanos. Pónganme atención. Este es el último mensaje. Pongan atención. No podemos ignorar las advertencias de Jesús. No podemos ignorar lo que Él viene diciéndonos repetitivamente, tratando de hacernos caer en cuenta de el peligro de ignorar sus advertencias. Es un peligro real, no es un peligro que nos estamos inventando, es una realidad. Es una realidad, siempre lo ha sido y lo sigue siendo en nuestro día, que existen personas que creen ser salvas, que dicen estar asociadas con Cristo a través de la fe, pero que están engañadas. Eso pasaba antes y pasa hoy. Este mensaje de esta mañana, el mensaje de hoy, está dirigido nuevamente, escuche, esto es muy importante, a personas como nosotros. Este mensaje está dirigido a ustedes y a mí. Este mensaje no está dirigido al que no está enfocado a la persona que en este momento está en la playa o en donde sea porque no quiere nada que ver con Cristo. Ese mensaje, el mensaje de hoy está direccionado a ustedes y a mí que estamos hoy domingo en la iglesia del Señor. A nosotros, personas que profesamos ser cristianos, personas que venimos a la iglesia, personas que escuchamos la palabra de Dios. Nuestro pasaje de hoy lo encontramos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, los versos 24 al 29. Vamos a ponernos en pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Mateo 7, versos 24 al 29, los últimos versos, el último pasaje del Sermón del Monte. Les recuerdo, estas son palabras directamente de los labios del Señor Jesús. Dice el Señor: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó de estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Es palabra de Dios, hermanos, por favor, tomemos asiento. Teniendo en cuenta que esto es un sermón, a ver, una característica de un predicador que sea relativamente bueno es tener un buen final. Es importante el final. Un sermón tiene forma. Es importante tener una introducción, es importante tener un cuerpo del mensaje y es importante tener una conclusión. Y en este maravilloso sermón, el mejor sermón predicado por el mejor predicador de la historia, el Señor escoge una ilustración que es muy, muy, muy gráfica, es muy fácil de entenderla, de visualizarla, y es lo que justamente vamos a hacer hoy. Vamos a usar la imaginación, sencilla, de una manera muy simple. Vamos a imaginarnos a dos personas. Hay dos hombres, imagínense dos hombres. Dos hombres que deciden construir cada uno una casa. Uno de ellos construye su casa sobre una gran roca. El otro construye su casa sobre arena. Ahora usted en su mente visualice esas dos casas. Esas dos casas se ven iguales por fuera. Imagínese un par de casas que se ven idénticas por fuera. Están cercanas la una de la otra. Imagínese ahora que el cielo se empieza a oscurecer. Eso es fácil para nosotros aquí en Miami. Se empieza a oscurecer el cielo y el viento empieza a soplar de manera creciente. Y de repente
lo que inició como un oscurecimiento del cielo se convierte en una poderosa tempestad. Lo hemos visto acá, lo vemos todos los años. Y cuando hay huracanes, ni se diga. Piensen esto como un huracán, una poderosa tempestad, un huracán con fuertes vientos y lluvias. Ahora imagine usted que estas dos casas están cerca de un río y por la fuerza del viento y de las lluvias, ese río se desborda y arremete con violencia contra ambas casas. Imagina una de estas dos casas resistiendo los embates de la tormenta e imagine la otra casa sucumbiendo a la inclemencia del tiempo. Y usted sabe el dicho, ¿no? Después de la tempestad llega la calma. Cuando llega la calma es cuando se ve el efecto devastador de la tormenta. Usted ve una casa en pie y la otra completamente destruida. Esa es la ilustración que el Señor nos da para terminar este sermón. Dos constructores, una tempestad, dos casas con dos fundamentos, la una en pie tras la tempestad, la otra completamente destruida. Y por algo, créame, por algo el Señor escogió esta ilustración. Por algo lo hizo. No es suficiente con admirar las enseñanzas del Señor. No es suficiente con profesar ser seguidores suyos, es lo que nos ha dicho. No es suficiente con llamarle Señor, es lo que nos ha venido diciendo. Hay un ingrediente adicional y es, ¿cuál? Un ingrediente que sale a relucir en esta última ilustración y se llama la obediencia. La obediencia. Creer estar encaminados hacia la vida eterna, pero vivir en desobediencia a la palabra de Dios, escuche, hermano, es una ilusión, es un engaño. Y el Señor se asegura de enfatizar esa verdad. El Señor sabe, Él sabe que muchos han vivido engañados a través de la historia. El Señor sabe que hoy en nuestro día muchos viven engañados con respecto a la veracidad de su salvación, y por eso esta última ilustración es un llamado a la obediencia. Eso es lo que es, un llamado a no ser, en palabras de Santiago, solamente oidores de la verdad, pero hacedores de la verdad. Lo dice el hermano del Señor, Santiago, en Santiago 1:21, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, escuche, que se engañan a sí mismos. ¿Ve la conexión? El hacedor es el verdadero creyente. El oidor que no hace está engañado. Es la misma idea. La misma idea. Oír la palabra y no aplicarla es engañarse. Engañarse. Sin obediencia, escuche esto, sin obediencia no podemos estar seguros de nuestra salvación. Eso es importante tenerlo claro. Recordemos una cita que mencionamos la semana pasada que es muy importante para comprender esto, Hebreos 5:9. Dice del Señor Jesucristo, dice que Él vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso es importante. Vino a ser fuente de salvación para aquellos que le obedecen. Y vamos a analizar este último pasaje de hoy. Y para hacerlo vamos a considerar a los dos constructores, vamos a considerar las dos casas, vamos a considerar los dos fundamentos, vamos a considerar la tormenta y vamos a considerar los dos resultados porque son completamente diferentes. Entonces iniciemos con los constructores, los dos constructores. El Señor Jesús los distingue, hace una distinción entre ellos dos. El Señor dice que uno es un hombre sabio y el otro es un hombre insensato. O sea que la distinción ya está, el Señor ya lo hizo. Ambos tienen el mismo deseo de construir, ambos deciden actuar al respecto, o sea que ambos son diligentes. Ambos decidieron actuar, pero hay una diferencia de fondo en su carácter. Hay una diferencia de fondo en el carácter de ambos hombres. Cuando usted ve en la Biblia el concepto de sabiduría, bueno, pueden cerrar varias cosas, pero en general, ¿sabiduría qué es? Sabiduría es temer al Señor. Sabiduría es atesorar sus palabras. Sabiduría es vivir conforme a sus designios. Eso es parte de lo que es la sabiduría. Y de hecho, en Proverbios 1:7,
¿qué dice? Muy conocido. Dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor del Señor. Pero ese mismo proverbio, mire lo que dice al final. Dice que los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. O sea, la diferencia entre el sabio y el necio es que el sabio atesora la palabra, el necio la desprecia, el necio la rechaza, el necio no la toma en cuenta. Y esa es la principal diferencia entre ambos constructores. El uno valora la instrucción del Señor, mientras que el otro la desprecia. Y por eso el Señor dice, el uno es sabio, el otro es un necio, el otro es insensato. Y en el verso 24 de este pasaje, el Señor identifica al hombre sabio diciendo que es aquel que oye las palabras, dice, que oye estas palabras mías y las pone en práctica. ¿Cuáles palabras mías? Bueno, en contexto, todo lo que él ha venido hablando en el Sermón del Monte. Acuérdese el contexto, él está hablándole a una multitud. Todo este sermón que hemos venido estudiando por 10 meses es algo que el Señor hizo en un periodo de tiempo, en un mismo lugar, en un mismo día, a una misma multitud. Le dice, el que oye estas palabras mías, las palabras que les he predicado, pero por extensión, toda la palabra de Dios. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, ese es un hombre sabio. Y el hombre insensato es identificado en el verso 26. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ese también oye. Él también oye las palabras del Señor, pero hay una diferencia. No las pone en práctica. En otras palabras, el uno oye y aplica, el otro oye y desprecia. Y aquí viene algo que es fundamental para el mensaje de hoy. Por favor, escúchenme, hermanos, no se me distraigan. Escúchenme. Ambos son oyentes. En otras palabras, ambos están sentados aquí. Ambos están sentados aquí. Es posible que en esta iglesia esté sentado el hombre necio al lado del hombre sabio. Ambos escuchan la palabra de Dios, pero responden a ella de manera completamente opuesta. Escuchar y obedecer produce vida. Escuchar y no obedecer produce fruto de muerte. Eso es lo que es. Y por eso es que les dije al inicio que este mensaje nos compete a nosotros. Este es un mensaje para atenderlo, porque el Señor nos está hablando a todos nosotros, a ustedes y a mí. Somos todos oyentes de la misma palabra aquí en esta iglesia. En ese verso 24 el Señor afirma que el hombre que oye y pone en práctica sus palabras, dice, es semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y luego en el verso 26, el contraste es el hombre necio, que es semejante a un hombre insensato, dice, que edificó su casa sobre la arena. Entonces vamos a hablar ahora de los dos fundamentos. Ya vimos los dos constructores, hablemos de los dos fundamentos. Los fundamentos son radicalmente diferentes. Son completamente diferentes. La palabra que se traduce como roca en este pasaje, en el idioma original, puede representar no solamente una gran piedra, pero un suelo rocoso. Un suelo rocoso, más que una simple piedra, y ciertamente no es una piedrita. ¿Cuál es la idea? La idea es que el hombre sabio eligió un suelo firme para construir su casa, mientras que el hombre insensato pues eligió construir sobre un terreno débil. Esa roca, escúcheme, esa roca es representativa de la palabra de Cristo en el Sermón del Monte y por extensión, como les dije, de toda la palabra de Dios. ¿Por qué les digo eso? Bueno, él lo dice, ¿no? El que oye estas palabras mías es semejante a un hombre que construyó su casa sobre la roca. La roca es la palabra del Señor. Esa palabra, esa roca es inamovible. Usted no la puede mover. Una roca sólida que permanece, que no cambia con la cultura, que no cambia con las circunstancias. Esto lo hemos dicho en otras ocasiones. Los principios de la palabra de Dios son relevantes en toda época, en todo momento. Nunca dejan de ser relevantes. ¿Qué dijo el Señor? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Todo puede pasar, la palabra del Señor se mantiene permanente.
En cambio, la arena es representativa de justamente lo contrario, las ideas humanas, las doctrinas humanas, las filosofías humanas, de manera general, lo que el mundo ofrece, lo que el mundo valora, y contrario a la roca sólida, la arena es muy fácil de mover, es fácil de desplazar. Y eso usted lo ve. Lo que hoy es relevante, mañana no. O sea, las filosofías y las doctrinas humanas vienen por épocas. Y lo que era algo muy avanzado hace 100 años, ya ni se habla de ello. Esa es la idea, que las doctrinas y las ideas y filosofías humanas son cambiantes y no ofrecen esa sabiduría y esa estabilidad de la palabra de Dios, que nunca cambia. Esa roca inamovible, que es una roca eterna, esa palabra del Señor. Entonces, hemos considerado los dos constructores, los dos fundamentos. Hablemos brevemente de las casas. Ahora vamos a ver las casas. ¿Cuál es la idea? ¿Qué representan estas casas? Acuérdense que esto es una ilustración. Las casas son representativas de la vida de cada uno de estos dos hombres. Sus vidas. ¿Usted sabía que todos somos constructores? ¿Usted sabía que todos edificamos? Usted edifica y yo edifico. El hombre sabio edifica la casa de su vida siguiendo las instrucciones, siguiendo los principios de la palabra de Dios. ¿Qué hace el hombre insensato? Construye su casa sobre el fundamento de la sabiduría humana. Eso es lo que hace y todo lo que esto puede conllevar y las extensiones de todo eso. Pero básicamente esa es la diferencia. La diferencia es sabiduría divina, sabiduría humana. Podemos construir nuestra vida basados en los principios que el Señor nos da o lo que nosotros mismos nos inventamos. Dijimos al comienzo que estas casas parecen ser iguales. O sea, no hay una diferencia que podamos ver en la ilustración. Parecen lucir igual por fuera, pero sabemos que la diferencia existe. No está a la vista, pero existe. La diferencia está abajo. La diferencia está en lo que no se ve. La diferencia está en el fundamento que soporta a cada una de estas casas. Y piensen esto, las casas pueden lucir iguales por fuera, pero el proceso de construcción fue completamente diferente. ¿Por qué? Bueno, porque el uno tuvo que cavar, el otro simplemente arrancó. En Lucas 6 está el pasaje paralelo y dice que uno de los hombres, de estos dos hombres, hablando Lucas, dice que uno de ellos cavó hondo para luego echar el cimiento sobre la roca, mientras que el otro no puso ningún cimiento. Imagínese usted a estos dos constructores, el uno sudando, cavando, y el otro ya poniendo los cuadros. Sí, el otro poniendo los cuadros. El uno trabajó definitivamente mucho más que el otro. El resultado final a la vista, el mismo. El mismo. Ambas casas se veían muy bien. Hay una característica del hombre insensato y es que quiere todo rápido. Quiere todo ya. Es insensato el hombre que dice, voy a hacer este negocio turbio porque aquí me puedo ganar lo que otro se gana en 10 años de trabajo. Eso es insensatez. Voy a poner esto aquí en mis impuestos porque si cambio este número es rápido, no pasa nada y me ahorro un poco de dinero. Eso es insensatez, entre otras cosas. El hombre insensato quiere todo ya. El hombre sabio supo esperar. El hombre sabio supo trabajar. El hombre sabio sabía que algo podía pasar. Podía venir una tormenta. Había que poner esa casa con un buen fundamento. Al otro no le importó. El otro simplemente quería tener su casa ya para disfrutarla ya. Esa es la diferencia. El camino de uno fue más fácil que el camino del otro, hermanos. Tener una casa firme tiene un costo y lo hemos hablado. El costo de seguir a Cristo lo hablamos permanentemente. Tener una casa firme tiene un costo. Y parte de ese costo es sacrificio, esfuerzo, claro que sí. Usted dirá, pero la salvación no es por fe. Sí, es por fe. Pero también el Señor nos llama a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. El Señor nos llama a perseverar, a permanecer
Y todo eso requiere de esfuerzo y sacrificio. Vamos a hablar ahora de la tormenta. Es interesante. Y lo dijimos al inicio. La implicación parece ser que ambas casas están muy cerca. ¿Por qué? Porque la tormenta es idéntica para las dos. Es la misma tormenta. No es que una casa está en Miami y la otra está en Nueva York. No. Están probablemente en el mismo vecindario. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Varias cosas podemos decir de esto. Podemos decir que esta lluvia, estos torrentes, los vientos, son representativos de dificultades de la vida, ciertamente, claro que sí. Eso es parte, pero en el contexto del pasaje, la idea principal, a mi juicio, es ese momento en el cual toda persona va a tener que darle cuenta a Jesús de su vida. ¿Y por qué les digo eso? Porque en el contexto de lo que hemos venido viendo, ese es el énfasis principal. Como ya dijimos, ese momento en el cual unos escucharán, apártate de mí, apártate de mí. O sea que la casa de la vida del creyente genuino será sometida a prueba. No piense que no. De hecho, el apóstol Pablo dice, el fuego la probará. El fuego probará la vida de cada quien. Y la casa del engañado también va a ser probada. La casa del que cree ser y no es, también va a ser probada. Ambas vidas van a dar cuenta al Señor Jesús. El creyente, brevemente, el creyente dice la palabra de Dios que va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Usted, como creyente, todo creyente genuino en Cristo va a comparecer ante el tribunal de Cristo, dice 2 Corintios 5:10, para que cada uno sea recompensado por sus hechos. Qué lindo, ¿eh? Es una instancia en la cual vamos a dar cuenta de nuestra vida al Señor para recibir recompensa, o en palabras de otro pasaje también de Pablo, para perder recompensa. No será un juicio condenatorio, no puede ser, porque Jesucristo ya pagó el precio de nuestros pecados, pero no significa que no vamos a dar cuenta. Eso es importante entenderlo. ¿Seremos salvos los creyentes? Todos. Todo creyente genuino en Cristo, sí, pero no significa que no vamos a estar enfrente del Señor dando cuenta de lo que hicimos con nuestra vida. Ahora, el falso creyente, para él va a ser diferente. Porque también va a tener que enfrentar a Cristo, pero va a tener que enfrentarlo como juez. De eso hemos hablado, lo vemos en el juicio del trono blanco en Apocalipsis 20, Apocalipsis 20. Es un juicio condenatorio donde ya no hay nada más que hacer. No queremos estar allí. Nadie quiere estar allí. Porque en ese momento ya no hay nada que hacer, mis queridos hermanos. Nada que hacer. Por eso es que el Señor nos está advirtiendo ahora, hoy, cuando todavía hay tiempo para el arrepentimiento. El Señor enfatiza la certeza de esas pruebas, esa tormenta del juicio divino, y presenta dos desenlaces completamente opuestos, completamente diferentes. La vida del creyente genuino, ¿qué dice? Que esa casa que fue construida sobre la roca de la palabra del Señor, dice el Señor Jesucristo que no se cayó. No se cayó porque había sido fundada sobre la roca. ¿Qué sabemos de aspectos de la palabra de Dios? Nos dice que el que pone su fe en Cristo jamás será defraudado. Romanos 10:11. Sería terrible que usted esté o yo estemos en la instancia en donde estamos enfrentando esta tormenta y de repente nuestra casa se cayera. Pero el Señor dice, no. Quien en mí cree no será defraudado jamás. El Señor le da fortaleza al creyente y gracia para enfrentar no solamente las tormentas de la vida, pero ese momento en el cual el creyente dará cuentas al Señor Jesucristo de su vida. Hablemos un poquito de las tormentas de la vida. Todos las enfrentamos. Todos enfrentamos tormentas. En el caso de este pasaje, el creyente genuino, el creyente falso, el que cree ser pero no es, enfrentan en este pasaje las mismas tribulaciones, las mismas aflicciones. Pero ¿qué pasa? El creyente en Cristo puede experimentar paz. Esa paz que habla
de la que habla Pablo, que sobrepasa el entendimiento. Esa paz que aflora en el corazón del cristiano en medio de las más difíciles circunstancias. Si usted es un creyente genuino, segurísimo ha pasado por problemas. Y estoy seguro que usted puede testificar de que en medio de su situación difícil, el Señor lo ha sostenido y le ha dado paz. ¿De acuerdo? La seguridad de saber que Cristo es suficiente. Es capaz de proveernos contentamiento en medio de la aflicción. ¿Se acuerda lo que dice Pablo? Ha aprendido a estar contento básicamente en cualquier circunstancia. Padeciendo necesidad y en abundancia. Estando saciado, padeciendo hambre. Y da una lista. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas son las promesas del creyente. El hombre que tiene a Cristo como el centro de su vida, hermanos, el perder posesiones, trabajos, salud, seres queridos, etcétera, no le destruye la vida. Mire, no estoy diciendo que no suframos, no estoy diciendo que no enfrentemos momentos difíciles, pero es mi convicción de que un creyente genuino, un creyente de verdad, una persona que tiene a Cristo como el centro de su vida, jamás, no importa lo que enfrente, su vida no se destruye, su casa no se derrumba, porque el Señor la sostiene. Dice Pablo en 2 Corintios 4 que los problemas para nosotros, las tribulaciones son una aflicción leve y pasajera, dice. Una aflicción leve y pasajera que nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y Santiago, el hermano del Señor, nos exhorta a estar dichosos, dice, cuando pasen por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque cuando nuestra fe es puesta a prueba, se produce paciencia. O sea, hermanos, los problemas en nuestras vidas, el Señor los usa para bien. Romanos 8:28, muy conocido. El Señor dispone todas las cosas, incluyendo las pruebas, para el bien de aquellos que le aman. O sea, que Cristo y su palabra nos sostienen la vida del creyente en las pruebas de la vida, así como en la prueba final ante la presencia del Señor. Pero esto que les acabo de decir es completamente contrario a lo que sucede con el falso creyente. Miren lo que sucede con él. La vida del falso creyente, es decir, esa casa que fue edificada sobre la arena, dice el Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se cayó y dice, grande fue su destrucción. O sea, no fue que se le cayó una teja del techo. No se le cayó una teja del techo. Grande fue su destrucción. Hermanos, en el día del juicio, la casa del que cree ser pero no es, será completamente destruida, totalmente destruida. No va a poderse mantener en pie, se va a derrumbar como un castillo de naipes. ¿Por qué? Porque el falso creyente va a llegar a donde el Señor a mostrarle su propia justicia. Una justicia que ante los ojos del Señor es iniquidad. Va a ir a mostrarle sus obras de justicia, sus propias obras hechas en sus fuerzas. Pero ¿qué pasa? Que esas obras son como trapos inmundos ante los ojos del Señor. La casa de la vida del falso creyente va a quedar en ruinas. ¿Por qué? Porque no fue construida sobre el único fundamento que le hubiese permitido enfrentar esa tormenta del juicio del Señor. Solo hay uno, solo hay un fundamento, la palabra del Señor. Y hablemos un poquito de las pruebas de la vida. Esa casa de este hombre insensato también fue azotada por las mismas pruebas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando dicha tormenta arremetió contra los cimientos de esa casa que estaban puestos en arena, pues la casa se derrumbó. ¿Cómo vemos esto de manera práctica? Hermanos, hay personas que se llaman cristianas, pero viven o ponen su confianza y devoción en algo que no es Cristo y su palabra. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen las pruebas, tienen un efecto devastador. Devastador. Yo no sé si usted ha conocido de repente personas que se llaman creyentes, les pasa algo y se les acaba la vida, incluso la fe. Quien dice ser cristiano pero vive para las riquezas, el día que pierde su dinero, ¿qué pasa? Se le acaba la vida. El que hace de su trabajo un Dios de pequeña, ¿qué pasa cuando pierde el trabajo? Se le acaba la vida.
El que vive por sus posesiones, ¿qué pasa cuando las pierde? Se le acaba la vida, etcétera. Hay personas que se mueren en vida cuando les quitan lo que ellos valoran. El Señor Jesús nos está llamando hoy, hermanos queridos, nos está llamando hoy a edificar nuestra vida sobre el fundamento sólido de la palabra de Dios. De eso se trata el mensaje de hoy. Y termina el Señor con los versos 28 y 29, donde leemos lo siguiente. Dice: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Es interesante este final. O sea, el Señor ha dado un sinnúmero de enseñanzas, toda la sabiduría que hay detrás de las enseñanzas del Señor en este sermón. Y lo que estas personas sintieron fue admiración. Les agradó la autoridad con la cual el Señor hablaba. En otras palabras, es como alguien, me imagino que salieron diciendo: ay, ¿cómo habla de bonito? Wow, ¿cómo habla de lindo? ¡Qué buen sermón! La pregunta es, ¿esa es la respuesta, hermanos, después de escuchar el sermón del monte? Yo pienso que hubiese sido una respuesta más consecuente con el sermón que esos dos versos dijeran: y las personas se fueron arrepintiéndose de corazón, porque se dieron cuenta que estaban completamente perdidas. Se dieron cuenta que necesitaban salvación. Se dieron cuenta que por primera vez vieron su pecado y se tiraron a los pies del Señor a arrepentirse. Pero no es lo que dice, hermanos. Simple y llanamente la gente salió admirada. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de esto? No es suficiente con admirar. Olvídese de lo bonito que habla el predicador. Olvídese de lo bonito el mensaje. Eso no sirve. Eso no cambia. No es suficiente con reaccionar superficialmente en respuesta a la palabra de Dios. Y creo que parte de lo que tenemos que pedir nosotros como iglesia, hermanos, es que el Señor nos ayude a que cada vez que escuchemos esta palabra, el Señor confronte nuestros corazones y nos permita ser transformados por ella, porque si no, no estamos haciendo nada. Y con esto llegamos al final de este estudio. Y es tiempo para hacer algunas breves reflexiones acerca de lo que hemos escuchado esta mañana. O sea, la ilustración es bastante simple, no hay que pensar mucho para entenderla, ¿cierto? Es fácil. La pregunta es: ¿qué aprendemos de ella? ¿Cómo podemos aplicarla a nuestra vida? Bueno, brevemente, dijimos las dos casas de esta ilustración aparentan ser similares. Están cerca la una de la otra, ya lo hablamos. Por decirlo de alguna manera, están en el mismo barrio, están en el mismo vecindario, están exteriormente, posiblemente construidas con los mismos materiales, pueden haber sido pintadas del mismo color, tener las mismas especificaciones internas, pero ya sabemos que se ven iguales, pero son diferentes. Y dijimos, la diferencia no salta a la vista, no es obvia. ¿Por qué? Porque está por debajo. Hermanos, de igual forma, los falsos creyentes están dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. O por decirlo de otra forma, están en el mismo vecindario de los creyentes genuinos. Lucen exteriormente como los verdaderos. Escuchan el mismo sermón. Aquí todos escuchamos el mismo sermón, todos. Escuchamos el mismo sermón, cantamos las mismas canciones, leemos la misma escritura, pero la diferencia no radica en la apariencia exterior, pero en la falta de obediencia al Señor Jesús. Ahí está la diferencia, hermanos. La diferencia es interior y por eso muchas veces es imperceptible. Imperceptible. Puede ser imperceptible. Porque es una diferencia de corazón. Escuche lo que le voy a decir.
Un corazón que rechaza o acepta el señorío de Cristo. Esto es fundamental entenderlo. Rechazar o aceptar el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Y lo hemos dicho, la obediencia no es opcional, es un elemento, un distintivo fundamental del creyente genuino. Estas son breves escrituras que ya hemos hablado otras veces. Juan 14:15, no son palabras de Jorge, son palabras de Jesús. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Usted me ama? Bueno, obedézcame. Eso es lo que Él está diciendo. En el verso 21 repite diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Fíjese que el Señor Jesús pone la obediencia como el distintivo de el amor genuino hacia Él. Y luego primera de Juan 2, versos 3 al 6. Escuche estas palabras, son muy importantes, ponga atención. Y en esto sabemos lo que hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. Escuche, verso 4. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por eso es que permanentemente nuestra oración, mi oración para mi vida y mi oración para ustedes como iglesia, mi oración principal por ustedes, hermanos, y por mí, es que el Señor nos haga más como Cristo, porque debemos andar como él anduvo. Ese es el creyente genuino, el que busca andar como el Señor Jesús. Y repito porque es importante tener esta aclaración. Obediencia perfecta no existe. El Señor no está hablando de obediencia perfecta. ¿Por qué? Pues porque no podemos obedecer perfectamente. Ya lo hemos hablado. Debo recalcarlo. Pero escúcheme. Así el Señor es cierto que no espera de nosotros obediencia perfecta, porque no podemos darla. El Señor sí espera que busquemos ser obedientes. Él sí espera eso. Créame que sí espera. Por eso nos habla en los términos que nos habla. Él espera que perseveremos en la búsqueda de santidad. Esta palabra la hemos hablado varias veces. Que busquemos y perseveremos y deseemos vivir vidas santas, vidas limpias, vidas puras. Como dijimos ahorita, que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Se acuerda? Lucas 6:46. Dice el Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Hermanos, está claro. Yo creo que es perfectamente claro lo que el mensaje que el Señor nos da. No nos engañemos. No nos engañemos, no digamos Señor, Señor y hagamos lo que nos da la gana y luego venimos acá y nos creemos salvos. No, es justamente lo que el Señor está diciendo. No se engañen. Es preferible, hermanos. Si hay alguien aquí que está ahí, es posible. Quiero que sepa que es posible. Ojalá no sea así, pero es posible. Es preferible que escuchando esto, una persona diga, de repente yo no soy de verdad. Y yo, después de escuchar esto, ayúdame, Señor. Ayúdame a obedecerte. Ayúdame a entregarte mi vida de verdad. Ayúdame a ser obediente. Eso es preferible que pasar creyendo que somos si no somos. Por una razón, hermanos. Por una razón. Quiero decirles esto. Escúcheme lo que le voy a decir. Ya voy a acabar. Pero escúcheme esto. Todo el mundo, si está con sus ojitos cerrados, ábralos. Escuche. No podemos caer en el error muy común de decir, el Señor no va a hacer eso. Él no va a hacer eso porque Él es un Dios de amor. Y Él no le haría eso a alguien que ama. Hermano, mire, yo le voy a decir algo. Yo espero que parte de lo que el Señor haga en esta iglesia, a través de su palabra en usted y en mí, sea dejar de tener ideas
equivocadas con respecto al Señor. ¿El Señor es un Dios de amor? Absolutamente sí, claro que sí. Pero también es un Dios de justicia. Y yo no puedo imaginarme que el Señor nos advierta para que después diga, no, ¿sabes qué? Voy a hacer otra cosa. No va a pasar. No va a pasar. Yo estoy aquí para decirle, no va a pasar. El Señor va a actuar exactamente como Él nos lo dice. Porque el Señor no miente. Él no puede mentir. Lo que yo les estoy diciendo va a pasar. Y estos mensajes son para advertirle a cualquier persona de esta congregación que crea que es, pero no es, a que se arrepienta de sus pecados, de verdad, de verdad, de verdad, y busque vivir en obediencia al Señor. De eso se trata todo esto. No nos confundamos pensando que el Señor no va a hacer lo que Él dice que va a hacer. Porque si no lo hace sería un mentiroso y Él no miente, hermanos. No miente. Terminamos con preguntas para reflexionar. Breves preguntas. ¿Estamos construyendo la casa de nuestra vida sobre la roca sólida de la palabra de Dios? La voy a repetir porque veo que hay algunas personas que están un poco, que no están atendiendo. Le voy a repetir la pregunta. ¿Está usted construyendo? ¿Estoy yo construyendo? ¿Estamos construyendo la vida nuestra, la casa de nuestra vida sobre la roca de la palabra de Dios? En otras palabras, ¿buscamos obedecer al Señor? ¿Es importante? Es importante para ti, para ti, para ti, para ti, para todos. ¿Es importante obedecer a Cristo, sí o no? Es importante para usted. ¿Usted quiere obedecer al Señor? ¿Es esta palabra, este libro, nuestro manual de vida? ¿Lo es o no lo es? ¿O es simplemente un libro que tenemos y leemos cuando hay tiempo? Cuando nos acordamos. Podemos decir junto al salmista, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. O sea, yo quiero y yo le ruego al Señor que nosotros todos como iglesia lleguemos a ese punto. Lleguemos a ese lugar en nuestra fe en el cual podamos decir, Señor, ayúdame a atesorar esto que es tu palabra. Ayúdame a atesorarlo aquí en mi corazón porque yo no quiero pecar contra ti. No quiero. No quiero porque no lo mereces. No quiero porque temo las consecuencias. No quiero porque eres un Dios de amor. Todas esas cosas. ¿Cuál es nuestra oración? Que la palabra de Dios haga raíz en el corazón nuestro, hermanos. Que produzca frutos de obediencia para la gloria de Dios. En palabras de Santiago 1:21, escuche que desechando toda inmundicia, dice él, y todo resto de malicia, recibamos con humildad la palabra implantada, y luego dice que es poderosa para salvar nuestras almas. ¿Entendemos eso, hermanos? ¿Entendemos que esta palabra es poderosa para salvar nuestras almas? ¿Entendemos que esta es la roca sólida y todo lo demás es arena? Si hay alguien que nos ve o alguien que esté aquí que todavía no ha creído en el Señor Jesús, siempre les digo, hoy es un buen día para hacerlo. ¿Por qué? Pues porque hoy es el día de la salvación, dice la Biblia. Confíe, le digo yo, confíe en el Señor Jesús como su Dios, como su Salvador. Entregue su vida a Él. ¿Qué pasa si así lo hace? Bueno, si así lo hace, la casa de su vida, mi querido amigo, amiga, no se va a derrumbar. No se va a derrumbar ni con las tormentas de esta vida, pero muy importantemente, con la tormenta final. Su casa permanecerá en pie. Si usted pone su fe en el Señor Jesús, hermano, amigo, le termino diciendo que ese día va a llegar. No le quepa duda.
que un día usted y yo vamos a estar en presencia del Señor Jesucristo, cara a cara, dando cuenta de nuestras vidas a Él. Oremos. Hoy tenemos Santa Cena. Damos gracias a ti, Señor, por esta palabra maravillosa que es, como tú mismo lo dices, más cortante que espada de dos filos, que penetra nuestro corazón, discierne las intenciones del corazón. Señor, han sido 10 meses en los cuales hemos considerado estas palabras tuyas en este maravilloso sermón. Y mi oración como uno de tus hijos y como el pastor de esta iglesia, por tu gracia, es que ninguna de estas palabras que hemos escuchado llegue vacía, y sabemos que no es así porque tú prometes que no es así. Mi oración es que a través de cada uno de estos mensajes, cada semana tú hayas plantado una semilla en cada uno de nuestros corazones y esa semilla produzca el fruto que solamente tú puedes dar en cada uno de nosotros, Señor. Este sermón nos ha confrontado semana a semana. Este sermón nos ha mostrado tu provisión, nos ha mostrado que eres un Dios que suple nuestras necesidades, que eres un Dios que demanda de nosotros una justicia que nosotros no tenemos humanamente, que nos llamas a ser perfectos como el Padre es perfecto. Sabemos que no lo lograremos en esta existencia, pero esa es la dirección de nuestra vida, debe ser la dirección de nuestra vida, ir encaminados por ese camino estrecho que tiene como destino final la vida eterna. Señor, si hay alguien aquí, que es posible que lo haya, que sea una persona que cree que es, pero se ha dado cuenta que no es, porque tú se lo has revelado a través de tu palabra. Señor, mi deseo y mi oración es que tú produzcas arrepentimiento genuino en ese corazón, que le concedas la vida eterna, la salvación de su alma, y que esa conversión sea, como siempre lo es, sustentada con una transformación de vida y de corazón. Señor, sabemos que no somos perfectos, estamos lejos de serlo, pero sí oramos que nos ayudes a aplicar estas palabras que hemos escuchado a través de estos meses, que nos ayudes a ser cada vez más como tú, y que esta iglesia hispana Wayside, que es tu iglesia, sea una iglesia cada día más parecida a ti, Señor, cada día más pura, cada día más santa. No será una iglesia perfecta, pero está en camino a serla, Señor, y será perfecta el día que nosotros estemos en tu presencia. Amén. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.